Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente que se asoma a Radio Brujo a ver videos o que esculca o que morbosea. Estamos iniciando un podcast musical como en los, no me chinguen, anales de Radio Brujo. Cuando empezamos a grabar con el celular a un lado. Y para que esto se pudiera hacer, pues invité a mi mano derecha, a mi mano izquierda, a mi pierna derecha, a mi pierna izquierda para la música, Eumir Novelo, para que se completara el featuring del podcast musical. El podcast se llama Sostenidos, para no buscarle tanto, nos pusimos bien creativos, sostenidos.com. El podcast de música, a la chingada. ¿De qué se va a tratar? Velo exponiendo, tú dime, güey. Música per se, ¿no? Así es. ¿Qué puede pasar en este podcast, güey? Vamos pues, comentándolo. Siendo sinceros, lo que sea, ya. Platicar con alguien, ya tocar. Cualquier cosa, vamos a invitar gente. Estamos listos. A tocar. Y pues hoy Bruno Mars está en el. No, nos invitó porque era domingo. Dijo que domingo no podía. No, ojalá. Entonces, pues vamos a empezar por ahí, güey. Un poquito de historia. De nuestra historia musical. ¿Te parece si peloteamos eso? Sí. Un día tocamos porque hubo un tributo a los Beatles aquí. Me invitó Alejandro Mora. Siempre he dicho y lo voy a seguir diciendo. Todavía no lo superan. El mejor músico de Campeche. El más aferrado, el más geek. Saludos. El más analítico. Ese carnal me invita al tributo y ahí te veo, güey, por primera vez, si no me equivoco. ¿O te había visto antes? No. Habíamos hecho algunas cositas con el grupo anteriormente cuando estábamos en Applebee's. ¿Eso fue antes del tributo? Sí, no, me parece que sí, porque ensayábamos en casa de Alejandro. Eso fue antes. No, yo nunca fui a ensayar a casa de Alejandro, güey. ¿No? No, estaba Elías. Ya. Cuando era eso, estaba Elías en ¿qué? ¿Encrucijada era? Estuvo un momento en Encrucijada, sí. Bueno, vamos a hablar en Encrucijada. Claro. ¿Te late? Encrucijada. Banda chida, güey. Un grupazo. Cuando me invitan, estaba una cantante que tenía las tablas del mundo, güey. Y yo era un cantante de banquito, cabrón. Y cuando la veo que se deshace en el escenario, era de a la bestia. Y luego yo no tocaba. Yo solo me colgaba la guitarra para sentirme seguro, güey. Ella sí era así un despedorre, Pati Angulo. Era un despedorre para hablar con la gente, Saludos para hacerme a mí convivir, cabrón, o sea, así como, oye, reacciona, güey, puta. Claro, no, y esa es una de las cosas que siempre tienen problemas los cantantes, sí. ¿No? Normalmente nosotros cuando andamos en busca de cantante, pues el primer foco son los karaokes o los lugares donde la gente canta y de repente ves, oye, es que esta chava canta bien, este vato canta bien. ¿Ahí vas a reclutar? Ahí, sí. Qué loco, güey. Ahora, te da un 50% de la idea de lo que te puede servir. Que cante bien no quiere decir que es un frontman, que es una chava que, como tú dices, que transmita, que mueva a la gente. Y una banda requiere las dos cosas. Requiere una persona que cante lo suficientemente bien y que anime lo suficientemente bien, y eso es un problema, ¿no? Tú te repito, normalmente que vas a los lugares, a los concursos de canto, o estamos scouteando en redes sociales la gente que sube sus videos y todo, pero eso te dice el 50% de la historia, que cante bien, que cante suficientemente bien. Ahora los pones en un escenario con gente a la que tiene que mover y a veces no se da. No, sí, nos ha pasado muchísimo. Me di color ahí, que lo inútil que era yo, güey, para eso. Pues lo vas desarrollando y lo vas desarrollando. Sí. Y también depende de tu modo, pero esto era un grupo de entretenimiento, güey. Exactamente. O sea, que necesitaban un perfil de cabrón al frente. Es que esa es la situación. La curva de aprendizaje de repente pues no es tan accesible. No es algo que tú puedas esperar a que tu cantante desarrolle eso, sino tú necesitas que ya lo tenga. Sí, al menos la ambición de conectar con la gente. Sí. Hace poco dijo, no sé, güey, si lo dijo Rubén Albarrán en el podcast. Ajá. Que no me acuerdo si fue él, güey, o fue Jay de la Cueva, pero estaba hablando de eso. Que ellos, bueno, dice, yo veo al cantante como un traductor
sonoro o visual de lo que la banda es en concepto. Sí. Él es el que lo pone, güey. O sea, es como la primera imagen. Pero no solo eso, nos pasa algo, no siempre lo decimos, el músico es como el payaso, güey. Tienes que salir al show y por dentro a lo mejor tienes dolor de cabeza o se murió tu perrito, cualquier cosa que te esté generando una situación allá adentro y no debes reflejar eso ante el público. A ti se te paga para animar a la gente. En el sentido de entretenimiento. Sí. Porque en el sentido de composición, güey. No. Y arte es diferente. Ya puedes, puta, no sé, Ahí Robert Johnson. Evidentemente tú es melancolía pura, ¿no? Tú tienes tu rollo y es el que me quiera escucho comprar mi rollo. sí, a huevo. Pero para un Estamos performance de lo popular, de lo que normalmente se versátil, maneja. ¿no? Le dicen. Así es. Grupo versátil. No punto que no necesariamente versátil, porque digo, la versatilidad la gente la asocia a que toques cumbias, a que toques merengues, a que toques salsas, a que toques de todo, ¿no? Sí. Y no, una banda de rock también depende que su frontman sea pilas, ¿no? Que te mueva la gente. Si tú tienes un frontman que canta padrísimo, pero no transmite nada, está cañón. Hay otra, güey. ¿Te acuerdas de la banda, cómo se llamaban los de Mérida que tocaban en McCarthy's? Los que más chingón han tocado, güey, cuando estuvo McCarthy's. No recuerdo, güey. O sea, es que habían el bataco era cabello largo. Habían varias bandas que venían. Eran de Carmen, eran de Mérida, güey. El baterista era el de cabello largo. La banda chida que venía era de Carmen. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama. Burat era el baterista. Sí. Del que yo te estoy diciendo. No, yo tenía una playera, esos cabrones. Bueno, el cantante era un güey que andaba con audífonos. Ajá. Ah, sí. Creo que era de esa banda, creo que era de Carmen, ¿eh? Sí, ¿Cómo se llamaba? Era algo así como Encrucijada. Ah, brutal, güey. Cantaba brutal el chavo, güey. Brutal. Sí. Ese cabrón no convivía con la gente, güey. No. No era un... ¿Cómo dice? Nada. Pero el grupo en sí tenía ese conecte. Ajá. Y tú querías pertenecer a ese cagadero que traían en el escenario. O sea, los 5 se llevaban bien. Sí, los 5 peloteaban bien. Seguimos en el mismo caso. O sea, no necesariamente tu cantante tiene que ser... No, pero tiene que haber esta ida y vuelta. Y en general el show que transmite la banda tiene que hacerlo. O sea, si no lo hace el frontman, a lo mejor la banda lo puede hacer. Pero son ciertos géneros que se permiten eso, ¿no? ¿Sabes dónde vi eso por primera vez? Ahorita que lo estoy diciendo. En Toluca vi una banda de música en vivo de rock, así, un bar, güey, me metí. Y esos cabrones, terminando la canción, empezaban a cagar al mesero. Y el mesero, probablemente tenían mucho tiempo tocando juntos y en ese lugar. Y el mesero seguro le va a la América y se echaban una rolita, un pedacito de la América, 5 segundos de la... Tal cual, güey, así la rola de América y en rock, ¿no? Y luego decían, no, pues ese güey cumpleaños. Y se aventaban el cumpleaños, pero... Cabrón, ya traen un flow muy brutal, güey. Y era una banda, vamos a decir, que te encuentras en cada 3 colonias en Toluca. O sea, hay muchas, así. Y eso me impresionó. Yo tenía como 18 años. Y ver cómo una banda podía estar tan sólida. Y era una banda que probablemente ninguno se dedicaba a la música, güey. O sea, los sábados tocaban por... El clásico. Por hobby, güey. Claro, el clásico se reúne por... Pero en el escenario, en el control, el manejo de la gente, el bar... Pues como todos, digamos, ahí medio lleno o lleno, un peloteo chingón que tenían, güey. Peloteo chingón, güey. De los mejores que vi en toda mi vida, de una banda de música en vivo, de un bar de noche. O sea, sólidos, cabrón. Sí, claro. Sí, que no sé qué, y tenían la rola para la pendejada. Y la gente, tanto la gente, el público, como los empresarios andan buscando contratar ese tipo de... Sí, güey, porque... show. Es lo que jala, güey. De eso se trata, de que te entretengan. Así es, sí. Te voy a meter en pedos una vez. ¿Quién es la o el cantante con más tablas para eso con el que tú has trabajado? Pues... ¿Y por qué no es? No es cierto, ya dije que soy imbécil para eso. Dije que soy obsoleto. Mira, de las personas realmente que conozco del ambiente de años, Patti es probablemente la que tiene muy bien esto, porque ella trabajó desde muy chica en este tipo de grupos. Cuando se fue a vivir a Guadalajara, también en grupos en Guadalajara estuvo jalando con ese tipo de show y lo aprendió a hacer muy bien. Fernando Talavera también, la neta, el Talavera ha desarrollado en todos estos años un conecte con la gente. Te voy a escribir, Omar.
Te voy a escribir, Omar, aquí un comentario. Lo estoy leyendo en mi mente, güey. La verdad es que ahora sí que al chile lo que es. Sí, sí. Lo que tiene este conecte. Y sí, y la gente lo sigue. Eso es chido. Ya tienen muchos años en el ambiente. Ellos anuncian una tocada, la gente los va a ver. Eso es padrísimo. ¿Dónde está tocando ese güey? ¿Qué banda tiene ahorita? Ahorita es Tónica. ¿Quiénes están en Tónica? A los Tónicos. Ahorita está Julián García. Está... ¿Quién más? Está Vean el Edgar. podcast de Julián, el cada loco con su tema con Julián. Estuvo poca madre su podcast, güey. Edgar está en la batería. El baterista. ¿No lo conoces? Ya tienen muchos años. Y está La Sombra en el bajo. O sea, son cuates que ya tienen sus kilómetros, ¿no? Y entre ellos hay esta... Sí, claro, ya ellos están armaditos, ellos van, se anuncian, la gente llega, está chido eso. ¿Qué otra cosa crees que debe de tener, digo, a nuestro punto de vista, güey, una banda de música en vivo? Pues, lo primero... Estamos hablando de que... Estamos hablando de una banda producto, uno de esos que contratan para que jale en un bar, jale en un restaurante. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque implica aspectos que siempre platicamos nosotros, que se tienen que tener por default y que la gente de todas maneras no las pone en primer plano. Por ejemplo, la gente no anda buscando que los músicos que vayan a tocar sean unos músicos excelentes. No, el tecladista toca virtuoso, vocal, y el guitarrista acá. La gente anda buscando que el conjunto en total suene bien, pero realmente no van o no le vas a preguntar a una persona, oye, ¿por qué contrataste a esos músicos? No, porque todos son egresados del tal escuela. Nadie anda buscando eso. Sin embargo, si tu oído te dice esto suena bien, esto no suena tan bien, ¿no? Pero en general el producto que suene suficientemente bien y que anime, eso es lo primordial que la gente busca. Que tú llegues y tu fiesta está iniciando, está en ceros y la banda lo va llevando poco a poco desde la primera nota hasta el último baile, ¿no? Eso es lo que la gente anda buscando. Tanto en un evento como si vas a ir a un bar, la gente está buscando que te haga pasarla chido. Ánimo, totalmente, que te cambie el estado de ánimo, que te conecte al estado de ánimo de la rola, claro. O que te lo recuerde. Yo nunca, no decir nunca porque sí logré entretener a gente, güey, pero nunca me puse a pensar que mi pedo de por qué yo no conectaba como músico de música en vivo y pasaba 3 horas cantando y sentía que a la gente le gustaba mi participación, lo aplaudían, lo agradecían, el lugar me pagaba, me seguían contratando, pero me preguntaba por qué no había esa interacción. Yo soy un músico melancólico, güey, yo soy un compositor, artista, sí, yo soy clavel desarmándome en la rola de lo que sea, ¿no? Imaginando lo que estoy diciendo, no estoy tanto en esta conexión, pero nunca pensé que podía, y lo empecé a vivir en parte contigo, güey, cuando tocábamos Omar, tú y yo, esa peloteada chida y de repente, ya está el cagadero, o sea, sí. Pero porque nosotros sí lo estamos disfrutando, güey, ya no me pierdo en mi acto individual, ya estamos compartiendo 3, a la fecha me hablan y le digo sí, pero voy con otro cuate, o sea, pero es que ven tú, una porque quieren que sea más barato, güey. Y les digo, es que te voy a cobrar lo mismo, güey. Una me cansa igual, e incluso creo que me cansa más hacerlo solo, porque soy un poquito asocial en este sentido de tocar en vivo, güey. Ajá. Entonces, cuando estoy con alguien, eso se me borra porque estoy compartiendo contigo. Y se va haciendo. Y tú eres así como un termómetro de, no, pues súbele, güey, ya se están durmiendo, ¿no? Entonces es ok. Y le vamos dando, pero nunca me había dado cuenta, creo que hasta ahorita puedo materializarlo, nunca me había dado cuenta que yo quería huevo. ¿Por qué no aplauden cada que pasa si estoy viendo que les gusta? Están como, qué chido canta. Se acaba y es como, puta, le aplaudo o lloro. O sea... Mira, a nosotros nos ha pasado siempre. Es difícil hasta la fecha. Es difícil decir a ciencias ciertas si lo que estás haciendo le gusta a la gente o no. Sí se ve la cara de Chupuchi.
De repente, Esa sí es de muy... repente, yo te voy a ser sincero, yo me acuerdo hace muchos años cuando teníamos un dueto. ¿Cuántos años tienes tocando, güey? Casi 30. 30 años tocando Sí. en vivo. Casi 30 años en vivo. ¿Tienes Yo 45? Habré comenzado, sí, yo creo que por el 95, 96 a tocar primero en festivales, por ejemplo, acá el clásico es el canto joven cuando estás en la prepa o en... Pero no es un contrato, o sea... No, pero por ejemplo, a nosotros Bueno, nos pero sí pasó tienes que agradar. La primera vez que salimos fue precisamente para un canto joven y lo ganamos. La primera vez que participamos en un canto joven lo ganamos y de ahí empiezan las presentaciones en las ferias del libro, te llevan a presentaciones. De hecho, en ese entonces el primer premio era ir a tocar a la feria del libro a la Ciudad de México. Y desgraciadamente no pudimos porque fue el año que cayeron dos huracanes seguidos. Opal y Roxana. Ajá. Entonces... 92. Sí, no, 95. 95. 95, si no me equivoco, sí. Y destrozó la carretera que iba para sí, a huevo. Que conectaba y no se la tragó ir. El mar, güey. Sí, me acuerdo. La universidad, en lugar de darnos el viaje que ya no se iba a poder, pues nos dio una... Llévense el jet. Sí. Pero ya desde ese entonces era, oiga, ¿sabes qué? Ustedes, como son los del primer lugar, se tienen que presentar acá y tienen que ir a... Sí, te empiezan a hablar. Entonces sí se trata ya de agradar, de gustar, como cualquier cosa. Y el comentario iba a esto. De repente, la primera vez que nos presentamos como un dueto, yo no había querido nunca explorar el dueto, porque yo siempre he sido tecladista de grupo. El grupo mínimo 5 personas, 6 músicos. Y de repente hacer yo toda la música y que otro cante, por ejemplo, como un dueto, no me hacía mucho sentido, no me agradaba. Hasta que se dio la oportunidad con Carlos Toraya, empezamos a trabajar en un restaurante que se llama Mediterráneo con Carlos Sadek. Y llegamos y le gustó mucho al empresario, nos contrató. Estamos dale tocando así al máximo y todo, y la gente no aplaudía. Y sí, o sea, te desanimas, ¿no? Porque dices tú, ¿qué está pasando? No le está gustando a la gente, no es el público y todo. Y sin embargo, cuando terminábamos la serie, la gente se acercaba a preguntarnos si teníamos discos, si teníamos algo que compartirles o sea, tu número, aunque sea, güey. Sí, es complicado. Ya luego te vas aprendiendo a dar cuenta que a veces la gente son medio mamones. Cerrados, ¿no? sí. No aplauden porque pues están en su rollo y todo. Pero ves que mueven el piecito, que están, totalmente. Que están cantando. Sí están en eso. Y depende mucho del lugar, del ambiente. Hay gente que en su cabeza no va a escuchar música. Es un atributo adicional que tiene el lugar. Pero sí les termina impactando en cómo se la pasan. Hay lugares, por ejemplo, como Blue Moon, que la gente va a eso, va a vivir la experiencia de un show en vivo. Y es totalmente diferente. Ahí si no te aplauden, está cañón, ahí sí te está gustando. Sí. Y por eso te decía, a veces es complicado medir si a la gente le está gustando lo que estás haciendo o no. Al final del día, aquí, sí lo terminas. Bueno, en todos lados pasa, güey, pero aquí se siente raro. ¿Salud? Se siente muy raro, salud. Se siente muy raro la interacción. Muchas veces me di cuenta, toqué varios años en Solé, varios años en Portales, y era eso. Yo era una reproductora en la esquina, güey. O sea, yo no era algo por lo que hubieran pagado. A ver, o sea, se los puso el del restaurante, no les preguntó, güey. Uh-huh. Yo iba a comer y de repente hay un güey ahí cantando. Entonces sí tenías que entrar en la media de... Pero ahí es donde entra lo que te decía hace rato. Necesitas cierto nivel y eso sí me lo voy a decir. Necesitas poder... Es el concepto que la persona que te contrata anda buscando. Es música en vivo tipo cóctel, así le decía yo, y así lo vendía. Uh-huh. Pero sí necesitas cierto nivel para que puedas cantar y no encimarte a la plática de la persona, porque no sé... Güey, eso tienes aquí una pareja, cabrón, que están bien melosos y tienes ahí como al fondo 10 que están celebrando un cumpleaños y ellos son los que quieren el cagadero y los de aquí pues están tranqui. Tienes que tener ese matiz, güey, para que a los dos les hagas bien. Pero eso está muy difícil, güey. Ahí está otra cuestión. Regreso al punto.
la persona que te contrata a ti como show, ya sea Brujo Noé con su guitarrita o una banda de 6 güeyes, tiene en su cabeza lo que quiere o lo que sabe que funciona en su negocio. Es una persona, por ejemplo, hace poco estuvimos con un empresario que nos dijo: ustedes son un accesorio, ustedes son el show, no me pasan de esta raya, los quiero vestidos de negro a todos. La cantante no quiero que se me ande desbaratando y que llegue con un vestido hasta acá. Toda esa producción en su cabeza, y yo no quiero que estén sacando a bailar a la gente ni que le estén llevando el micrófono. Yo entiendo que eso se los piden en otros lados. Acá yo no lo quiero. Para mí ustedes son una grabación. Ok, perfecto. Okay. Sin embargo, por ejemplo, tú puedes tener, como tú decías, un show melancólico. Por más que se prende el asunto, tú tienes un límite para lo que puedes hacer. Ajá, sí. Con tu equipo, con tu repertorio. Necesitas a una persona o a un grupo que tenga de todo, si tú quieres que tu local pueda modificar esa parte, ¿no? Si tú llegas de repente un día y están todos en su cotorreo y lo que quieren son puras baladas, pues tienes que tener el repertorio y el rollo para tocar eso. De repente que la gente quiere bailar y se prende, y pues ni modo, aquí está el repertorio, aquí está esto. El show, ahí es lo que decíamos de la versatilidad. Y lo mismo, o sea, hay lugares que por más que la gente quiera bailar no van a permitir. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando tocábamos en McCarthy's, como política de McCarthy's en ese entonces y aquí en McCarthy's de acá de Campeche, no querían rolas de Maná. Una vez la gente está pide y pide la rola de Maná, la tocamos y nos apagaron el audio. ¿Por qué? Porque es política del sí, es el concepto. Lo tienes que entender como artista. Tienes que ser capaz de manejarlo. Pero también como empresario. No se pudo manejar porque acabó en un rock en español. Un debraye. Sí, güey, o sea... Esto a lo mejor... acabó cerrando el concepto porque nunca se entendió. Sí. Se tropicalizó tanto, güey, que tuvo que irse a la chingada. Nosotros lo vimos. Agregándole 2, 3 gerentes bien ojetes. Nosotros lo vimos, ahí sí te lo puedo decir de primera mano. McCarthy's, cuando ahora en Campeche, llega y dice: voy a audicionar a todas las bandas, inscríbanse. Tengo entendido que fueron 80 u 85 bandas que audicionaron. No mames. Claro, Campeche. Sí. De repente 5 estaban chidas. 5 cabrones eran una banda, y al rato esos 5 menos uno y con otro cantante eran otra banda y tenían un rollo de reggae. Así estaba el pedo, ¿no? 80, 85 bandas. Pero cuando llegó McCarthy's dijo: es que yo quiero puro rock en inglés, no quiero nada más. Nosotros... Cuando llegó se puso mamón con eso. En ese entonces y fue yo estaba en Tónica y acabábamos de salir de una temporada muy buena en Applebee's en ese entonces. Y allá en Applebee's tocábamos de todo, tocábamos salsa, tocábamos rock, tocábamos lo clásico del bar. Llegamos y les decimos: oye, pero es que nosotros traemos este rollo, y se les convenció de que pudiéramos audicionar. Y sí ganamos el lugar allí, pero nos dieron el día más jodido. Tocábamos los jueves, era el día más tranqui. ¿Sí? Y así como que con muchas reservas, porque teníamos nuestro material 90-95% era en español. Y resultó, llegó a jalar el jueves súper bien, porque ese es el mercado aquí en Campeche. Tú no puedes llegar y decir: es que yo voy a poner un bar que nada más sea rock en inglés. Ok, vas a tener tu público, pero... No de la manera mala. Ni para McCarthy's ni para Campeche. No está preparado Campeche para eso, güey. No, claro. Porque en otros lados es así, o sea... Tú quieres un lugar con este mood, el campechano vas. ¿Quieres un lugar con este mood? Sí. Vas. ¿Quieres un... Claro. Aquí todo está igual. Aquí sí, pero no hay suficiente mercado como para no hay oferta y demanda. Un grupo de un lugar donde toquen exclusivamente rock, un lugar donde toquen exclusivamente jazz. No hay. Entonces, sí hay que tropicalizar esa parte, y si quieres vender, hay que tratar de manejar ahí una situación con los días, porque si no te vas a quedar, o sea, a la larga te vas a quedar sin público. Oye, para no seguir en la música en vivo, porque es algo que probablemente se haga siempre, hablar de la música en vivo, ¿por qué empiezas a hacer música en vivo en los bares? O sea, el por qué, por lana, por gusto,
con quienes tocabas les cayó jale. Mira, yo recuerdo lo primero que te decía que hice fue precisamente con los cuates de la prepa. Entrar a canto joven, ¿no? Y de ahí una persona, un cuate, Héctor Escalona, me vio en canto joven. Él conocía a mi papá. Mi papá siempre ha sido músico. Y lo vio en la calle y le dijo, oye, me vi a tu hijo tocando en el canto joven, no está en ninguna banda, no quiere entrar a una banda. Y empecé a jalar en una banda con Héctor. ¿Tu papá ve podcast? No, realmente no consume mucho teléfono, redes sociales. Sin embargo, pues a lo mejor este podcast sí le acompaña. Sí, es que apenas iba con un cuate, Luis, lo entreno y en la mañana estaba diciendo de este podcast, es socio de la página, güey. Ajá. Y le estaba platicando. Le dije, los debes de conocer, no sé qué. Le digo, ¿nunca fuiste a La Burbuja? Me dice, sí. Ahí tocó tu papá. Ahí toca mi papá todavía. Bueno, hasta la fecha. Yo creo que es una... No sé cómo decir, leyenda, güey. Es una persona que... Es como la canción Aún de Coda. Tú la conoces, pero no sabes quién es Coda. Ajá. Ya sabes. Tú conocen a tu papá porque toca ahí. Sí. No saben cómo se llama, pero toda la vida lo han visto ahí, güey. Sí, claro. Definitivamente. Es una leyenda, güey. Mis mismos amigos a veces no saben. Que es tu papá, sí, el mismo voy a que... echar una chelita a La Burbuja. O sea, los que sí saben, pues evidentemente van y lo saludan, ¿no? Pero si no, como tú dices, él está allá de hace muchos años. Acompañaba primero cantantes, después vino la pandemia, ya no hubo lana para pagar un show de 2 y se quedó solo. No mames. Sí. Qué chingón. Entonces, hasta la fecha. O sea, qué chingón que dejaron al músico y no... Exactamente, sí. No a un cantante con pistas, güey. Pistas, que es lo que ahorita está de moda. Sí. Está de qué moda. chingón, sí, güey. así que él sigue hasta el día de hoy. Don Tolín. Don Tolín. Don Tolín. Ese es el mero Tolín, güey. Así es, sí. Y me heredó el... Entonces, el apodo, sí, ese va de Faul. Claro. Y de ahí le preguntan a tu papá, güey, y te invitan, ¿o qué pedo? Sí, empecé a ensayar con esa banda, con estos cuates. ¿Cómo se llamó? No, realmente la banda nunca jaló. O sea, era una banda que se reunía... Se intentó hacer. Una vez a la semana, nunca tocó en ningún lado. Pero de ahí yo conocí gente que sí estaba en otros grupos que estaban jalando. Y no se hizo nada con esa banda, pero uno de ellos me jaló para una banda que sí estaba en funcionamiento. Y es donde conozco a Chicote, donde conozco a Fernando Casanova, y era el Ponte. Y era la banda que estaba en ese entonces en la calle 8. Y ya de ahí para acá hasta no hemos parado, ¿no? Entonces tu primer chamba como tal es calle 8. Así es. Mi primer chamba pagada, con ensayos así definidos, con un repertorio. Con pedas incluidas. Cuando eso todavía, fíjate, yo empecé a tocar en bares a los 17 años. Entonces nunca he sido... Te valía madre la peda. Ni nada de eso. Nunca en lo particular. No, pero ya convivías y los veías mamados, o sea... Entrabas al ambiente. Sí, güey. Sí. Y estaba chido, güey, estaba chido. O sea, yo no una cuestión así de que yo necesitaba tomar para pasármela bien con esa gente. Bueno, para no seguir, yo lo estoy llevando el podcast como normalmente lo hago, güey, indagando, ¿no? Y haciendo que tú te entretengas. Pregúntame algo, güey. Si quieres sobre la música en vivo. Fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención siempre tu etapa donde te fuiste a otros lugares, donde viviste Sí. de la música propiamente, ¿no? Y que hay gente que lo ve como algo denigrante. Eso valdría la pena tratar ese tema. No sé por qué aquí en Campeche todavía hay gente que sigue viendo la música como algo menor, como algo que no... En todo el país, güey. Sí, tal vez sí, pero acá en Campeche lo sentimos muy arraigado todavía. Hay gente que me dice, oye, ¿qué te dedicas? No, pues yo soy músico. Entonces ya inmediatamente eres menos. Sí. Oye, hace mucho ¿no te dedicas a otra cosa? ¿No? Sí, esa es una pregunta clave. Hace mucho resolví en mí esa pregunta. Hace mucho dejó de drenarme la energía porque sí me hacía mal, güey. Sí. Me hacía mal bien cabrón porque desde el inicio mis papás me decían, a ver, cántate una de José José. Y yo estaba, no, yo quiero hacer mis rolas. Y yo no voy a cantar de José José. Y yo no, así, güey. De hecho, creo que mi segunda banda fue de original, güey. O sea, no quería, así estaba yo peleado. Pero vas madurando y vas haciendo otras cosas. Pero, ¿cuál es la pregunta específica? ¿O qué tema es el que quieres pelotear?
A mí no lo vas a creer. Yo como platicábamos, cuando comencé a tocar, lo empecé a hacer en concursos y de ahí pasé a bares. Y de repente, años después, me invitan a tocar en la calle, güey. Un cuate me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un cuate que tiene un cafecito acá en la 59, que cuando eso empezaba la 59, que la cerraron al tráfico y empezaban a poner mesas y sillas sobre la calle. Y fue la primera vez que lo hice, te lo juro. O sea, fuimos sin cobrar, güey. O sea, es que yo les pongo la cena, los cafecitos, y ustedes vayan a ver qué onda, ¿no? Y me gustó tanto que lo empezamos a hacer cada semana. No te creo. Sí, no, sí, neta, güey. Estoy mamando porque me dijiste, no me vas a creer. No, pero te voy a decir por qué. Porque de repente paraba gente de fuera, los turistas que andan rolando allá en la 59. Gente que ha visto shows en otras ciudades. Estamos hablando de gente que no es no es neófita, sí. No viene con el sesgo de, mira el leak está en la calle. O sea. Y nos grababan, tomaban fotos, se tomaban fotos con nosotros. Hay experiencias muy padres en eso. Exactamente, eso es lo que yo siempre me ha llamado la atención de tu parte musical. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es dedicarse realmente a la música? Yo no lo hago para... Al 100%. Ajá, exactamente. Y de hecho, por eso también te decía que sí siento una parte. Llevo 20 años en la administración pública y he escuchado, trabajando en administración pública de día, y la música la hago en de noche. Libres, sí, a huevo. Así es cotorreado yo una amiga. Yo soy como Batman, digo, en la mañana soy Humir y Tolín de noche. En la noche soy otra cosa, güey. Entonces, he escuchado de todo, gente que dice como que, ay, no, estás en la administración pública, tú deberías tener respeto por eso. Okay. ¿A poco está gacho ser músico? ¿No? Es ese tipo de cosas. Y dedicarse a ello, vivir de ello, todavía se me hace algo más loable. Es muy difícil que alguien viva de la música aquí en nuestro medio, en Campeche. Tú lo hiciste en otros lados. Lo hice, es mi terquedad, güey. O sea, logré seguir respirando diariamente y logré, sí, o sea, pero sí me le he peluqueado de muchas formas. No, claro. De muchas formas. Sí. A la fecha, hoy estaba platicando con un alumno, le mando un saludo, Jorge Toledo, es hijo de el Güero Curmina. Es Campeche, cabrón, y de repente, pues mi papá, güey, tu papá lo conozco desde que soy niño porque es amigo de mi papá, vino a clases, se va a ir a estudiar un semestre a España, pero vino un intensivo de música todo enero. Hoy ya fue su última clase y me estaba preguntando qué pienso de firmar con una disquera, qué pienso del music business, qué pienso del arte y el producto. Dudas de un chamaco de 20 años, güey. Ajá, sí. Y le dije, ¿sabes qué pasa? Que uno madura, güey. Así es. Yo quería ser un rockstar. Yo quería ser como Marilyn Manson y ese fue mi primer acercamiento. Quería ser como Marilyn Manson, güey. Quería ser ruidoso, quería ser atractivo, quería conquistar, quería atraer, quería romperla. Uh-huh. Y vas haciendo cosas que te van acercando a esa imagen que quieres tener en ti. Pero conforme vas avanzando y vas caminando, la vas cagando, vas acertando, uh-huh. Llega un punto donde la perspectiva te cambia, la manera de ver las cosas. Si ahorita me dijeran que si voy a firmar con una disquera, ¿para qué? O sea, no, y ¿para qué, güey? Son otros tiempos. ¿Qué voy a hacer? Ya hablar de una no, olvidemos disquera, güey, una firma, güey, que apoya músicos, ya que me va a pagar crónico, ¿no? El tener el estudio, que me va a hacer que yo haga un featuring con Lady Gaga, que no sé qué me vas a ofrecer. Estoy en una posición donde ya sé qué no quiero hacer. Eso es algo muy difícil, güey. Saber qué no quieres hacer. Normalmente nos envergamos a lo que queremos, pase como pase, deshagas lo que deshagas. Hay un señor que se llama Antonio Campos, espero que aún esté vivo, hace mucho que no sé de él. Es un compositor de Toluca, güey. Yo tenía 17 años. Mi hija estaba en la panza de su mamá. Mi hija ahorita tiene 21 años. Y lo conocí y fui a su bar. Cuando estoy en el bar, llega otro músico, que es otra leyenda, Isidro Delgado en Toluca, y empezamos a platicar
Pero él me regala un disco y me dice, mira, te voy a regalar esto. Me costó mi carro, me costó mi esposa, me costó mi familia, pero lo logré. Probablemente una persona, como dijiste hace rato antes de empezar, los chavos tienen otra perspectiva de qué es hacer un disco. Un disco ahorita lo haces en 7 segundos y lo imprimes en 2 minutos, güey. Incluso ya no se usa. Las computadoras no tienen dónde meter un disco, güey. Hacer 10 canciones antes y lograr tenerles un registro tuyo era algo muy difícil, güey. Casi inalcanzable. Sí. Que de verdad ahorita no se puede entender si eres del 2005 a lo mejor para acá, güey, si naciste, ¿no? Sí. Del 2005 por acá. Sí, por eso te decía, hablar de un concepto como una disquera ya es un poco hasta anacrónico. Sí, o sea, no, ya, fuera. Ya no está vigente. Pero él me dijo eso y lo dejé de lado como, mira, cuánto esfuerzo. Pero ni siquiera lo dijo triste, lo dijo como orgulloso de que lo hubiera logrado, ¿no? Así como que, bueno, me mandaron a la chingada a todos, pero pues aquí está mi disco. Parte tú el mismo futuro, güey. El querer dedicarme a algo que a huevo quería hacer. Y no era la música per se. Yo quería ser artista. Y la historia de mí, desde niño, es que volteo a ver para allá porque tengo una foto. Yo decía desde niño, yo quiero ser pescador y cantor. Cuando yo tenía 5 años, güey. O sea, yo siempre estaba así. Quería ser pescador y cantor. Esas eran las palabras que usaba, güey. Yo quería vivir pescando y cantando. Y cantaba Cristian Castro, cantaba Pablito, ¿cómo se llamaba? Pablito Ruiz, Luis Miguel, güey. O sea, cosas así. Y eso era lo que me llamaba la atención. Cuando empiezo como a meterme en el rollo de la música, pues empiezo de joven y lo que te empieza a traer de la música es lo que te genera, lo que te da, lo que te hace sentir, güey, ¿no? Como parte de una cosa que aprendes a enseñar, güey. Mira, sé escribir y lo pones. Mira, sé tomar fotos y lo pones. No empecé por la música, empecé por el show. Lo primero que me dicen es, vente, sé el cantante de nuestra banda. Ya tocaba guitarra, ya había escrito poesía, güey, ya había dibujado, ya había empezado con el arte. Pero cuando me dicen, sé nuestro cantante, pues me empieza a traer el escenario. El escenario, güey. Y empiezo a irme por ahí, después quiero ser el mejor guitarrista, luego ser el mejor compositor y tener ideas. Pero cuando va pasando un chingo de caminos, güey, o sea, géneros, personas, errores a lo mejor personales y cosas, me doy cuenta que tenía que seguir encontrando eso, güey. No era como tal ser el John Lennon o el Elvis Presley o la Lady Gaga del país. Fíjate. Lo que yo quería era poder hacer arte durante mi vida, güey. Está chido hablar de motivaciones. Esto va a ser algo que nos podría llevar Sí. muchos programas y hablar de la historia de cada uno y cómo lo relacionamos desde muchos aspectos, desde muchas aristas. Es padre. Fíjate que tú me preguntaste hace rato de cuándo inicié en la música y la primera cuestión fue iniciar en la música comercial. Pero ahorita que estabas contando todo esto, realmente yo veía a mi papá tocar, ensayar desde que estaba chiquitito, porque él siempre se dedicaba a la música. Pero yo nunca se me había ocurrido tener un teclado, empezar a estudiar. ¿No te obligaba a tocar eso? No, para nada. Mi papá nunca fue de obligarnos a... Oye, ven a ver o... Nada. Préndelo a ver. No. Es más... Ni tú le prendías a ver cómo sonaba, te valía madre. No, sí, totalmente. Mis papás siempre fueron... ustedes tienen que hacer algo. Tienen que ir a clase de algo. Íbamos a clase de karate, nos agarraban a madrazos, nos quitábamos y no nos gustaba tanto a mi hermano o a mí. De repente, oye, pues a clases de piano, pues voy, empiezo a ir a clases de piano, ok. Y de repente me dice mi mamá, ¿sabes qué? Yo ya estaba en 5º año de primaria, llevaba yo súper buenas calificaciones y todo en la escuela donde yo estaba, en escuela pública. Y me dices, es que a mí me gustaría que tú para la secundaria
vayas al Instituto Mendoza, a los maristas. Y me dijeron que es más fácil el examen de admisión para sexto año y que ya estando en sexto año pasas directo a la secundaria, a que termines tu primaria y presentes el examen de admisión para secundaria, que era más difícil. Te ibas a ir en sexto en Mendoza. Exactamente. ¿Y luego? Y lo que hice fue eso, irme a sexto año al Instituto Mendoza y llegar de pasar de una escuela pública a una escuela privada en la cual había deporte, había música, había muchas expresiones artísticas que venían junto con la experiencia de académica, ¿no? Y me meten ahí y de repente, ¿y qué hago? Porque pues yo nunca fui de fútbol, había que hacerlo, o sea, había que jugar fútbol, voleibol, básquetbol, un poquito de todo, pero había una rondalla. El maestro de sexto año, el maestro Beto, que me acuerdo con mucho cariño de él, casualmente era de los pocos hermanos maristas que quedaban en la institución y era el director de la rondalla. Ok. Entonces de repente me dicen, oye, ¿es que no quieres entrar a la rondalla? ¿Tocas guitarra? No toco guitarra. Pues, ¿qué otra cosa hay? Hay acordeón. Pues fue lo primero que me guindé, o sea, un acordeón y empecé a empezar a ver cómo funcionaba un acordeón. Y de repente ya estaba yo tocando en la rondalla, nos íbamos a tocar a otros lados, porque eso es lo que tenía padre la experiencia de los maristas. Nos íbamos a tocar a Ciudad del Carmen, al Colegio Marista Mérida, y yo empecé a rolar desde que tenía 12 años. Y llegué a eso porque yo necesitaba integrarme a algo. Realmente no fue. ¿Después de ese acordeón volviste a tocar otro? Sí, el acordeón lo he vuelto a tocar. Pero es un instrumento poderosísimo. Muy caro. Muy poderosísimo. O sea, como para decir, siempre me ha gustado me gustaría tener uno, pero no manches, está carísimo. 30 varos. Claro, no, mucho más caro, mucho. Entonces ahí, hasta eso, tuve la oportunidad de un instrumento padre, chido, muy rico, muy. Sí, güey, tiene un poder muy cabrón el acordeón. Y llegar en esas circunstancias, ya había chavos que ya lo tocaban y todo, y yo llegué y me les puse. Estuvo padre, pero... ¿Tienes acordeón ahí? La motivación aquí, pues sí. Para darte una idea de cómo suena un acordeón. Pero está cerrado. ¿Y si lo conectas? Sí, igual, y por eso. Claro, la experiencia de tocar un acordeón es totalmente diferente. Un acordeón real necesita la fuerza del aire, ¿ya? Entonces, por eso te decía, no nada más, tú no le tocas y suena, le tienes que mover con la mano izquierda al fuelle para que entre el aire. Cuando el fuelle llega al tope, sí, se para el sonido, se para. Entonces, tienes que saber cómo mover el fuelle ida y vuelta para que el flujo de aire no cese. Si en el momento que llega al tope y tú no lo sabes mover, ahí se va el sonido. Y lo mismo cuando lo estás regresando. Es un diafragma, tope, ¿no? Sí, llega al tope y te quedas sin aire y ya no suena. Estaba pensando en ¿está prendido igual? Sí. Apágalo en lo que... nos echamos un pedacito de ¿cómo se llama? ¿El listón de tu pelo? O ¿cómo se llama la otra? La de Celia Cruz y Los Fabulosos. No me acuerdo cuál es. Tiriri. Que yo me acuerdo con acordeón. O sea, que la tenga. Ajá. Es el clásico, ¿no? Sí, pero... Sí, no, pero a mí me mama el acordeón por la parte... viva, güey. O sea, es que de verdad tiene un sonido muy... No, te digo, una cosa... Me gusta tanto como el Hammond, que siempre te digo, sí. Toca el Hammond. Una cosa es lo que transmite y otra cosa muy diferente es cómo se siente tocarlo. Es como que tú me dijeras hace rato de la guitarra la guitarra acústica. Una cosa es cómo lo perciba yo, suena bien chingón. Y otra es cómo se siente el cuerpo de una guitarra acústica, cómo te transmite la vibración a diferencia de la guitarra de la eléctrica, ¿no? A ver, ¿cómo era esa rola?
No sé yo qué día es hoy. ¿Te acuerdas de esa? Sol es de Celia Cruz y los Fabulosos. A ver, vamos a pelotearla. Sol, mi, do, re. Oye, ¿en qué tiempo estará eso? Vamos a... Está más o menos a la velocidad a la que tiene la otra. Hay uno que es música disco que me gusta. Ahí está. Fíjate que ya subí de la foto ahorita donde estamos grabando. Y ya van dos músicos que me ponen de qué se trata, güey. ¿Qué pedo, qué pedo? Sí, sí. Luego lo ves, Saludos, perro, le dices. saludos a la banda. Voy a intentar no cagarlo. Ahí va tu intro. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir. En 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, que a veces estoy solo otra vez. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay, nene, porque en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá bases. Ya, pura mamada. Acá. Está brutal estoy hablando aquí como estoy grabando ya. Está brutal el móchalo, güey. Sí. Está brutal el poder que le da. Siento el mismo poder de un Hammond a un Un acordeón. Un acordeón. Sí. Tiene un sonido extra, güey. Igual las cuerdas, por ejemplo, cuando pones un piano que se llena de cuerdas, que tiene como ese cuerpo así. Sí, sí, sí. Güey, es que envuelve bien, cabrón. Sí. Oye, y hablando de eso, que antes de comenzar el podcast que llegamos acá y lo tenemos preparadísimo. Por cierto, sí, está más preparado que un panucho. De un panucho de San Martín. Y estábamos diciendo algo que es importante. Ahorita saliéndonos un poquito hablando de la historia de lo que estábamos hablando. Hablar del equipo. Eso es algo delicado para la cuestión musical. Así como me decías que hay gente que piensa en ser músico y piensa en ser rockstar, en tener... Nadie habla del equipo, de lo que necesitas, del instrumento, de incluso estudiar el instrumento.
no solo en la parte de técnica, sino de saber utilizar el instrumento, de sacarle jugo a un instrumento, de elegir un instrumento. Es una cosa muy padre que podemos hablar con nuestros cuates en el podcast. Veo estos pedalitos que tienes acá, yo no te los había visto. ¿Qué onda? Cuéntame, ¿qué haces con ellos? ¿Por qué es importante? Ya, ahorita ya nomás me divierto, güey, ya no los utilizo tanto, wey, afuera. No, pero es que... Pero los compré para poder tocar yo solo, güey. Eso es algo todavía peor. Te lo puedo decir, sí, como músico. Hace rato platicamos del acordeón. El acordeón, a mí me gustaría tener un acordeón por gusto propio, pero realmente que me funcione para trabajar, a mí no. Entonces, lo mismo te pasa con esto. Y lo mismo te pasa a lo mejor con una guitarra. ¿Cómo le podemos cotorrear acá con la banda? La importancia de tener un buen instrumento, la importancia de elegir un buen instrumento, lo que decías hace rato, lo que transmite el instrumento. Creo que lo primero, voy a intentar no debrayar. Lo primero es caminarle a la música a lo que puedas.